pidiendo a ti por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has permitido llegar a este lugar una vez más para estar contigo, para recibir, Señor mi Dios, esa provisión de unción, de poder, de palabras, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos permitas entender cada vez más el propósito para el cual tú nos has llamado. Te pedimos que a través de esta palabra nos hables y nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Dice: luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes gobiernan y dicen a la gente: nosotros somos sus amigos, y les hacen el bien. Pero ustedes no deberán ser así, porque el más importante de ustedes debe ser el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Bueno, siguiendo con el estudio de este capítulo 22 de Lucas, que como les mencionaba ayer, se refiere a quizás el último discurso que el Señor hizo a sus discípulos antes de que fuera arrestado. Y mencionábamos que tiene una serie de enseñanzas que debemos tener en cuenta. Aquí encontramos a los discípulos del Señor en un momento en el que, de entre tantas cosas que se mencionaron en este momento, dice que hubo una disputa o una discusión entre los discípulos acerca de quién sería el más importante de ellos, o sea, de los discípulos, en el reino de Dios. Pensando bien en ese tipo de discusiones que se presentaron en ese momento, uno podría pensar que estos discípulos estaban muy fuera de lugar, en el sentido de que uno podría pensar que no era el momento para estar pensando en eso. Amén. Ya que sabemos que era un momento tenso en el que el Señor Jesucristo pues iba a ser capturado, y uno podría pensar: ¿quién puede estar pensando en ese momento en quién va a ser el más importante, sabiendo pues que se están viviendo momentos tan difíciles como los que se avecinaban? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso pues denota el gran nivel de inmadurez, sí, que reflejaban los discípulos, que si bien que habían caminado con el Señor unos 3 años y habían estado vinculados a la enseñanza y a la instrucción del Maestro, pues no obstante parece que no alcanzaron a comprender bien ciertos aspectos en cuanto a lo que representa cada uno de ellos en el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más viendo lo que hablábamos anoche, cómo estos hombres buscaban, aún en Cristo Jesús, darle satisfacción a su ego, a su orgullo, a la altivez propia que hay en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que comienzan a discutir acerca de quién sería el más importante. Ese tipo de cuestionamientos surgen en personas que tengan esas características, personas que busquen darle satisfacción al ego y querer sobresalir y querer tener posiciones de honra, tener posiciones en las cuales se considere que son importantes. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vemos cómo el ego, el orgullo de las personas se impone de una forma muy abrupta, y es que cuando se manifiesta, aquí lo vemos, pues parece que no tiene en cuenta absolutamente nada, no hace ningún tipo de consideración. ¿Estamos de acuerdo? Y esto se da cuenta que cuando nosotros vivimos experiencias en que nuestro ego, nuestro orgullo se ve atropellado, a veces ni las más duras circunstancias logran a nosotros bajarnos del ego y del orgullo. ¿No se ha dado cuenta? Sin número de circunstancias podemos vivir esa situación, para que entendamos entonces el porqué de que el Señor con ese asunto en la vida de los creyentes trate de una forma tan fuerte, y donde la necesidad de llevarnos a la humildad, a la mansedumbre, a la sencillez es algo tan determinante en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que si esas características no las desarrollamos, realmente no vamos a poder ocupar un lugar en donde, en el reino del Señor, en el reino de Dios, ni siquiera en una relación con Él, porque para poder estar en una relación con el Señor debemos entender la necesidad de estar en un acuerdo con Cristo. Es como decimos, hablar el mismo lenguaje con Él. Y cuando vemos a Cristo, vemos un hombre que
de lo primero que se despojó para venir a cumplir su papel dentro del reino de Dios es precisamente de toda expresión de grandeza y orgullo, porque de lo contrario no es viable una relación con Dios y mucho menos una relación que nos permita tener participación con Él. ¿Me estoy haciendo entender o no? Entonces aquí vemos que los discípulos discutieron ese asunto. Yo me imagino que ven ya tratando como de ilustrar el momento. Vemos quizás a unos discípulos diciendo: no, yo soy el más duro, yo soy el más importante, y aquí soy el que sobresalgo. Pudo decir, esto no lo registra la palabra, pero tratando de ilustrar el asunto, podría decir Juan, que era uno de los discípulos amados, como dice la Biblia: pero yo soy el que me recuesto en el pecho del maestro, yo soy el que mojo el pan en su copa, podría haber dicho Judas. O sea, habían esas disputas, y no eran sino disputas generadas por lo que les acabé de describir. Amén. Y que el Señor claramente en su respuesta los lleva a entender que si bien el Señor sí nos ha prometido, póngame atención a esto, a darnos un lugar en su reino, y que muchos de esos lugares pueden representar honra para nosotros, debemos entender bien que nuestro corazón debe estar libre de toda expresión de orgullo, altivez y prepotencia, porque de lo contrario, por más dispuesto que tenga lugar Dios para nosotros, pues no lo podremos ocupar. Y aquí al contrario, el Señor nos enseña el camino mediante el cual nosotros podemos llegar a alcanzar un lugar en el Señor y en el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice lo siguiente, para meternos más en el tema. Dice: hubo también entonces entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y el Señor les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Aquí el Señor trata de ilustrar cómo funciona el asunto del posicionamiento en la sociedad natural. ¿Estamos de acuerdo? No en lo correspondiente al reino de Dios. Y lo que dice el Señor es que cuando vemos a alguien puesto en autoridad, en honra, en el mundo, en la sociedad, esa honra y ese posicionamiento de autoridad lleva a que la gente ejerza un enseñoreamiento sobre los contextos sobre los cuales son puestos en autoridad o en honra. Estoy haciendo entender que eso nosotros lo podemos ver claramente porque funcionamos en una sociedad que es así. Si usted mira a una persona puesta en un lugar de autoridad y de honra, vamos a ver cómo esa persona se enseñorea. En nuestros días están muy famosos unos videos y una serie de chistes y memes en relación a una persona de nuestro gobierno, de cómo antes de que tuviera esa posición de honra hacía alarde a su humildad y a su sencillez y de dónde venía, y no fue sino que la pusiera el hombre, y una de las cosas es: de malas, aquí soy. Y eso es así. O sea, con esto no estoy deslegitimando, así funciona en el mundo. O sea, cuando usted es puesto en una posición de honra, ese posicionamiento le da esa potestad. Que se use bien o mal, eso ya depende de cada quien. Que se use en forma legítima, constructiva, eso ya depende de cada quien. No quiero decir con esto que todas las personas que están puestas en honra o en posiciones de autoridad en el mundo ejerzan mal su ejercicio de autoridad. ¿Me estoy haciendo entender o no? Pero lo que sí quiero dejar en claro es que lo que la Biblia dice es que cuando en el mundo hay una persona puesta en ese tipo de posiciones, sí va a ejercer un nivel de enseñoreamiento. Amén. Eso significa que a quienes va a tener bajo, póngame atención, bajo su, digámoslo así, posición de autoridad de honra, amén, a quienes va a poner o a quienes tienen, porque a veces ni siquiera se pone a sí mismo, sino que los ponen. Por ejemplo, eso tiene que ver, por ejemplo, mucho con el sistema democrático. Cuando el sistema democrático se ejerce, vamos a tener que a veces poner o mirar que se ponen en lugares de honra personas que nosotros no queremos, pero igual se ponen. Amén. Y las personas que estamos bajo esa autoridad, querramos o no, pues nos toca estar ahí bajo esa autoridad. ¿Me estoy haciendo entender? Pero entonces lo que vemos es que sí, que se enseñorean, que comienzan a ejercer un enseñoreamiento.
a veces significa un control, que las personas o el grupo, la comunidad que está bajo autoridad queda bajo la supeditación de ese tipo de instancias. Amén. Y que todo lo que está bajo su jurisdicción de autoridad queda al servicio de ellos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Amén. Sí, y es por eso que ellos dicen va y la gente va, y se dice la gente viene, la gente viene. Y ese es el ejercicio que ellos hacen. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero dice el Señor acá, mas así no será entre vosotros. O sea, acá en el reino de Dios el asunto funciona de forma muy antagónica. Si una persona va a ejercer una posición de honra, esa posición de honra que el Señor le da no es para enseñorearse, no significa que va a ejercer dominio, control. Amén. No significa que va a ejercer sobre las personas ese enseñoreamiento que acá el Señor Jesucristo está describiendo, sino que dice así, mas no hacia vosotros, sino que el mayor entre vosotros, ¿qué pasa? Sea como el menor. O sea, la persona que va a ejercer una posición de honra la va a ejercer de tal manera que pareciera que no la ejerciera, que no la tuviera. ¿Me estoy haciendo entender? Que aunque termine siendo el mayor, su funcionamiento y la percepción sobre todo, esa es quizás la más importante de todas. A veces más que el mismo funcionamiento, porque a veces el funcionamiento en forma operativa y de acuerdo a la delegación, al posicionamiento que Dios da, es posible que sí te lleve a ti a ejercer un nivel de autoridad. ¿Me estoy haciendo entender? Pero más tiene que ver con la percepción de que aunque tú seas aparentemente el más importante, puede ser dentro de una congregación, dentro de una comunidad, dentro de una familia, por ejemplo, el padre dirá en la familia, yo soy el más importante porque yo soy la cabeza de esta casa. Y está bien, esa es una posición que Dios, ¿qué pasa? Le ha dado al padre. Pero la percepción que debe tener, no solamente para que, ojo, para que pueda permanecer en esta posición de honra, sino, y más bien, para que pueda ejercer bien su posición de honra. Amén. Debe ser que no es el más importante, que no es el más grande, que no es el más relevante, sino que la percepción de nosotros dentro del reino de Dios es que si Dios nos ha dado una posición de honra, debemos percibirnos como que, como el menor, como el más bajo, como el menos importante, el menos trascendente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y con esa percepción, lógicamente, vamos a desarrollar una serie de actitudes propias del Hijo de Dios y que, como hablábamos anoche, nos lleva a que asumamos una actitud de disposición y de docilidad que permita al Señor que en nuestras vidas Él pueda obrar y llevar a cabo su plan. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces dice así, no así. Si ustedes se creen o piensan que son los mayores o los más grandes o los más importantes, aunque lo sean, no deben pensar así. Deben pensar de ustedes como si no tuvieran ningún tipo de importancia, como si no tuvieran ningún tipo de trascendencia, como que ustedes son los, digamos acá dice, el menor o el más joven. En la antigüedad, el asunto de la edad representaba niveles de honra. O sea, que una persona más anciana sea, más venerable era la persona en los diferentes contextos. Por eso es que la Biblia habla de los ancianos y que se nos debe tener el doble honra, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y era considerada que la juventud era, digamos, un asunto de no mucha honra. Un joven era aparentemente menospreciado, un joven era muy poco tenido en cuenta, se consideraba una persona inexperta que realmente no representaba casi que ningún nivel de importancia dentro de los diferentes grupos sociales. A mí es como decir, usted espere, usted ahorita todavía no es nadie. Amén. Ahora mira que en el mundo eso está muy trastocado. Ahora parece que los ancianos son los que usted para allá viejo, que aquí no es nadie. Y al contrario, los jóvenes
con toda su sabiduría, son los que piensan que ahora no quiero hablar de eso, es como simplemente estoy tratando de describir cómo se organiza la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Pero así era, antes el joven, ¿no? Y por eso es que se acuerda que cuando Timoteo, el discípulo de Pablo, comenzó a ejercer su ministerio, parece que una de las dificultades que tuvo Timoteo fue que por ser joven nadie lo tenía en cuenta, nadie lo escuchaba, nadie le daba relevancia, y por eso Pablo tuvo que insistir y que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabemos. Entonces, ¿es por qué? Porque el joven era así, una persona sin mayor presencia ni relevancia en la sociedad. Y el joven a sí mismo se percibía así, o sea, los jóvenes en esa época se percibían así. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes, porque Timoteo seguramente le pudo haber dicho a Pablo, no, es que a mí nadie me cree porque soy joven. Entonces Pablo le dice, no, nadie tenga en poco tu juventud, no te por debajes en ese sentido, ejerce tu ministerio, no dejes de hacer lo que tengas que hacer, porque seguramente la percepción de Timoteo a sí mismo era esa: yo aquí no soy nadie, ¿quién me va a escuchar? Porque esa era la percepción de los jóvenes. Pues en cuanto a la honra, independientemente de la posición que nosotros tengamos, el Señor nos manda que nos percibamos así, que pensemos de nosotros con la cordura y con la sobriedad que nos lleve a tener claro que dentro del Señor y del reino de Dios, más bien dicho, aunque tengamos algo, ¿qué pasa? No somos nada. Y entender más bien que cualquier cosa que el Señor nos otorgue es un ¿qué? Es un privilegio. ¿Estamos de acuerdo? Es un privilegio que el Señor nos da. Y entonces dice, y más no hacia vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven. O sea, el joven antes era una persona así, inclusive se podría decir modesta, tímida en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Yo cuando estaba estudiando este tema encontré eso, con diferentes explicaciones, o sea, describían cuál era la actitud propia del joven dentro de los diferentes grupos sociales de la época. El joven era una persona que no buscaba imponerse, no podía, entre otras cosas, no se lo permitían. ¿Estoy haciendo entender? Amén. Entonces se da cuenta que a veces hay gente que llega a diferentes lugares y es pisando fuerte, pisando duro, y buscan imponerse, y aquí soy yo el más duro. El joven en la antigüedad no podía hacer eso. ¿Me estoy haciendo entender? No lo podía hacer, no le era permitido, y aún a sí mismo no se atrevía. El joven dentro de los diferentes grupos sociales era una persona muy sobria, que no se movía a menos que se los digan. ¿Sí? Mire que si nos vamos a la antigüedad, el joven ni siquiera tenía mucha capacidad decisoria, ni siquiera para su propia vida. Amén. Mire que todo lo que yo leí para llegar a esta explicación, encontré ejemplos como que en la antigüedad ni siquiera los jóvenes tenían la potestad de escoger la esposa con la que debían casarse. O sea, era tan baja su capacidad de acción y discreción que aún asuntos tan relevantes como ese estaba fuera de su jurisdicción. Eso significa que un joven no se podía imponer en lo absoluto. ¿Estoy diciendo que eso está bien? No, estoy describiendo cuál era la actitud y cuál era la forma en la que Cristo les enseñaba a sus discípulos que debían, sobre todo, percibirse para poderse mover bien dentro de ¿qué? Dentro del reino de Dios. ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿Y cuál debía ser? Entonces, ustedes sean como esos jóvenes, o sea, ¿quieren llegar a hacer algo en este reino? Dejen de discutir. El asunto no es aquí quién es el más importante, al contrario, si se consideran importantes, el más importante debe pensar de sí mismo como si no lo fuera. Y si piensa que usted aquí tiene algo o es algo, sea como un joven que sabe que no es nada y ni tiene nada, y que está prácticamente bajo las órdenes, bajo la instrucción, bajo la dirección
de los que en este caso se puede considerar ancianos. Ese era el papel del joven. Y esa es la actitud que el Señor les enseñó a sus discípulos, cuál era el camino para llegar a tener una posición dentro del reino de Dios. Amén. Entonces, esto es algo que nosotros no podemos tener muy, o debemos tenerlo muy, pero muy claro. Porque yo lo aseguro que cuando nosotros ya vamos comprendiendo lo que representa el reino de Dios, y tenemos una claridad sobre todo lo que ello representa, tanto aquí en la tierra y sobre todo en la eternidad, claro que uno va a querer tener una buena posición, y no está mal, porque el mismo Dios la ha dispuesto para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Eso como para que usted lo entienda. Usted se da cuenta que la sociedad actual, con unas diferencias muy grandes, lógicamente, sí, es valioso e importante y trascendente y de bienestar tener un buen posicionamiento, ¿sí o no? Una cosa es que usted viva en condiciones, digámoslo así, muy vulnerables, a que tenga una buena posición. Una cosa es vivir, por ejemplo, en un lugar honroso a un lugar deshonroso, ¿sí o no? Amén. Y yo creo que si en algún momento usted vive o vivió en un lugar difícil, sencillo, no lo puedo llamar humilde, sino modesto, en algún momento usted pretenderá mejorar sus condiciones, ¿sí o no? O sea, para que usted no piense de esa manera, ya su mente debe estar como trastocada por algo. En estos días yo miraba un video de alguien que lo cogieron en la calle, vivía en las calles, y una especie, no sé si era fundación o un movimiento, lo llamó, ¿sí? Y le ofreció un cambio de condiciones. Deje de vivir en ese puente, le ofrecemos este lugar limpio, bonito, agradable, ¿sí? Donde tiene unas condiciones muy diferentes, y hasta para animarlo lo sacaron de las calles y le cambiaron su aspecto. Estaba muy deteriorado, lo acicalaron muy bien, lo limpiaron y le pusieron un traje y le dijeron: mire, esta va a ser su vida de aquí en adelante si usted quiere. Y yo pues hubiera dicho, uno en su mente normal, sin estar trastocada por las drogas ni por tantas cosas que hay, no puede decir: imagínense esta oferta. O sea, eso uno no lo piensa dos veces. Pero curiosamente el tipo dijo: no, muchas gracias, me dejaron muy bonito, pero decidió volver. Ahí es cuando la mente de las personas no funciona bien, pero en condiciones normales uno dice: no, pues excelente. Si a usted en este momento, en cualquier aspecto en el que usted esté viviendo, le ofrecen un mejoramiento, ¿usted qué va a decir? En su trabajo le dice: hermano, usted trabaja de tal cosa, le ofrecemos un ascenso con un mejoramiento salarial, ¿usted qué dice? No, dice lo otro. ¿Sí? No. Y si usted está viviendo en un barrio estrato 2, donde matan, donde los entienden, es así, y le dicen: venga a vivir a este lugar un poco más residencial, usted no va a decir que no, a menos que de pronto esté metiéndose cosas en su cabeza que pues, amén. En el reino de Dios hay eso. El reino de Dios sí ofrece ese posicionamiento, entre otras cosas porque Dios es justo y pretende reconocer, dice la Biblia, la obra que nosotros hayamos hecho. Una forma que Dios tiene para recompensar esas obras que nosotros hemos hecho, amén, aquí en la tierra por el Señor, es darnos esos posicionamientos de honra, amén. Y por eso es que miren en el verso 29, para que usted entienda que esto es algo dispuesto por el Señor, amén, y que lo que hay que tener claro es la forma de alcanzarlo, porque el que lo alcance no es problema. Lo que debemos tener en cuenta es la forma en la que se debe alcanzar. En el verso 29 dice lo siguiente: yo pues os asigno un reino, dice el Señor, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, o en mi mesa, en mi reino. O sea, mire lo que el Señor, o sea, la posición de honra que el Señor ofrece es suprema. Amén, amén.
Y les está hablando a los apóstoles. Y os sentéis en qué, dice ahí. ¿Os sentéis en qué? En tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, el Señor sabe que cuando, mire, le voy a decir una cosa, cuando el Señor honra a alguien, lo honra de verdad. Amén. La honra del Señor no es como la honra del mundo a veces, que es una pantalla, que es efímera, que es engañosa. La honra del Señor es verdadera y es eterna. Y si nosotros alcanzamos ese posicionamiento que el Señor nos da, claro que no vamos a alcanzar el de los apóstoles. O sea, sí, eso ya está dispuesto para ellos. Pero no obstante, sí hay posiciones de honra con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que quiero decir es que esa honra que el Señor ofrece no solamente es verdadera, sino que es eterna. Todo lo que en el mundo puede ofrecer es temporal. Usted aquí puede llegar a ser el gerente mundial del mundo mundial, como se lo dije en esto. Eso ni siquiera hasta la muerte lo alcanza. A unos la jubilación. Yo hace poco me encontré una persona, un señor, yo lo conocí en la universidad donde yo estudiaba, y yo recuerdo que allá era el duro, no sé si me acuerdo si era el decano, y era súper eminente en la universidad. Y me lo encontré y lo saludé, estaba en el centro, y lo primero que miré es que en la universidad siempre andaba en la etiqueta, pero ese día me lo encontré con una sudadera terrible. O sea, yo me acuerdo que cuando él caminaba por los pasillos de la universidad, todo el mundo lo saludaba solamente al verle su etiqueta con la vestimenta. Ese día en la universidad, yo porque ya lo reconocí, porque de lo contrario hubiese pasado totalmente desapercibido. Y me acerqué y le dije, buenas, profesor, ¿cómo ha estado? Se acordó de mí. Y le dije, ¿y que usted sigue en la universidad? No, dijo, ahora ya estoy jubilado. Y lo que entendí es, ya no me voltean a mí. A ver, ya no queda nada de esa honra, para que usted entienda que es mejor luchar por la honra que da el Señor. Porque lo del mundo es así, efímero. No digo que no sea importante y que quizás si nos corresponde alcanzarlo, bueno. Amén. Pero no luche tanto por lo de este mundo, sino más bien por la honra que da el Señor, que esa sí es eterna. Entonces, el Señor les dijo, si quieren alcanzar eso, esto que yo les ofrezco, ese lugar en el reino que les asigno, y ese lugar en mi mesa para que comamos y bebamos, y luego se sienten, tienen que saber bien cómo es el asunto. Primero se van despojando de esa percepción de que si quieren ser grandes, no se tienen que mostrar como grandes. Si quieren ser grandes, se tienen que mostrar como ¿qué? Como pequeños. Como que si quieren ser los ancianos, tienen que mostrarse como los más jóvenes. Y después una que es más tremenda todavía. Y después les dije, y el que dirige, aquí viene un asunto bien relevante para que el Señor a usted lo honre, que en algunos aspectos la honra del Señor le va a alcanzar aquí en la tierra y otras sobre todo en el reino. Y dije, y el que dirige como el que sirve. Quizás el servicio en ejercicio es la demostración más clara de que estos aspectos que acabé de describir funcionan en forma clara y verdadera en nosotros. Porque a veces aparentar ser el más humilde, aparentar ser el más joven, entre comillas, es fácil, es una cuestión de expresión. Amén. Yo he visto gente que cuando uno llega le hacen la peña y uno dice, oh, qué humildad, pero se los pone a servir. Y ahí es que es el asunto, cambia. Porque ustedes han ido a esos restaurantes donde hay malos meseros. ¿Alguna vez les ha tocado un restaurante con un mal mesero, sí o no? A veces hasta el saludo funciona bien. Hace poco me tocó hace un minuto. Hasta el saludo bien, bienvenido, siéntense. Claro, comenzamos a pedir que el tipo nos sirva. Y claro, yo puedo pensar que tal vez sí fuimos como unos clientes medio cansones. Sobre todo porque estaba mi papá y mi papá de cliente en un restaurante, es el más terrible.
¿sí? Medios canzones, que tráigame la sal, ahora tráigame el limón, ahora tráigame esto. Entonces, claro, yo lo entiendo, es molesto, me estoy haciendo entender, pero la calidad del servidor se mira precisamente en su servicio. Y entonces la primera amabilidad, en el transcurrir del ejercicio de su función, comenzó a cambiar. Al principio, bueno, ya está ahí, y después me di cuenta que lo mandó otro, vean, atender los bolsos a mesa. Ya no voy. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Y menos con ese señor tan bravo que han traído. Y me di cuenta que lo cambiaron. O sea, el tipo dijo, yo ya no atiendo más. Pues dije, ese no es un buen servidor. Por eso es que le digo, usted puede aparentar ser el más sencillo, el más humilde, decir amén, 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 amén a todo, si me entiende, como usted quiera, como usted diga. Pero a la hora del servicio, ese sí es un altar. Porque el servicio es el ejercicio de lo que usted es en Cristo. Y si usted es una persona mansa, humilde, sencilla, el que se considera menos importante, el servicio es el ejercicio en acción de todo eso. Y eso al final es lo que lo catapulta a tener un lugar en el reino de Dios. Por eso es que usted se da cuenta que en el direccionamiento, en la enseñanza que se le da en la iglesia, su gran mayoría de todo eso, de la enseñanza, de la instrucción, en cierta forma se encamina a eso, a que usted adquiera esas características en su vida, la característica de un siervo de Dios. Porque la idea del Señor con usted no es que solamente se meta al reino, porque el Señor le ha preparado un lugar y Él quiere que usted lo ocupe. Amén. Sí, para la serie el Señor tiene un lugar y Él quiere que ella lo ocupe, un lugar de honra, y por eso le dice, mira, entonces tienes que servir. Y si Él, pero que tú eres la maestra de niños, tú eres la que dirige los niños, entonces, ¿para qué le ha dado eso el Señor? Para que sirva. Y ahí es donde el servicio al Señor, ¿sí?, entre ustedes, por eso es que habla de entre ustedes serán como Él. ¿Sí? El servicio que en este caso, digamos, es relevante y contribuye a esto que les acabo de decir, no es el servicio al mundo. Algunos se equivocan. Amén. Es el servicio al Señor y dentro del reino. Por eso dice, entre vosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y les voy a decir, porque, y para que tengan claro esto, algunos confunden, no, yo no sirvo en la iglesia, pero sirvo afuera. Vamos a ver lo que dice el Señor. Y después usted saca sus conclusiones. Verso 27, porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo, o sea, el Señor Jesucristo dice, estoy entre qué. ¿Entre qué? ¿Entre qué? Vosotros, como el que sirve. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el Señor Jesucristo vino a servir a los suyos, a los que le recibieron. Hay personas que no entienden eso. Yo hace un día le dije a una persona, ven a servir acá al Señor, ven a prepárate, pero no es que yo predico. No, es dentro del contexto que el Señor te pone a servir. Por eso es que, por ejemplo, el servicio en la iglesia en este caso es tan relevante. Cuando se habla en la iglesia, usted entiéndase que ese es el servicio a vosotros que el Señor vino a hacer. Y ahí es donde usted se tiene que destacar, porque el servicio, la forma en la que sirve, es la que le va a permitir alcanzar un lugar en el reino. Y no vaya a ser como el mesero, que todo bien, hasta que lo ponen a servir. Y de ahí sí ya, chao, vaya a servir usted. ¿Ya qué ha pasado? ¿No? ¿Cuántas veces que el Señor a veces en el ejercicio de la administración del cuerpo, uno da, es como decirle, uno tráigame sal, y unos ponen una cara y le dicen, anda vos. Un día me pasó con uno de la alabanza que yo me daba una risa, porque yo no recuerdo qué delegación fue que le pedía a uno que haga, no recuerdo quién era, y delante mío le dijo, ve, anda vos. Y eso es no entender lo que significa tu servicio en Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Por ahí es que hay que valorarnos. Cuando yo
nosotros entendemos que es el servicio que nos va a poner en un lugar con el Señor. Bueno, dice, gloria a Dios porque me permitan servir, y ahora hay que hacerlo bien. Y el Señor de eso nos pone un estándar bien alto en la carta a Filipenses, si no estoy mal. Creo que es en el verso, en el capítulo 2. Es donde el Señor, donde se habla acerca de la humillación y la exaltación de Jesucristo, ¿se acuerdan? Y donde dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, si lo pueden colocar. Eso, Filipenses capítulo 2, ahí está. Este mismo sentir, o sea, ¿qué debe haber en nosotros? Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sigamos. El cual dice, el cual siendo en forma de Dios, primer punto. Yo no sé en qué forma usted haya llegado a la iglesia. Quizás usted viene con una forma de ser alguien en el mundo, de tener algo. Pero para poder servir a la causa del Señor, lo primero que tiene que hacer es olvidarse, estimar eso que usted piensa que es o que quizás es. Amén. Para despojarse de eso y volverse un simple ¿qué? Siervo. Cristo se despojó, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Para poder ser un buen siervo, hermano, usted no se debe aferrar a nada. Porque el siervo hace lo que su amo le dice. Si le dice que le pase limón, le pasa limón. Si dice que le pide sal, le pasa sal, y no haga mala cara. Si dice que toquen esta canción, la tocan. ¿Sí o no? ¿Es así? Luego dice, siguiente verso, sino que se despojó como a sí mismo, tomando forma de, ¿qué dice ahí? ¿De qué? De siervo. Miren lo tremendo. El Señor me permitió escribir una canción un día acerca de este pasaje, y creo que la tengo ahí subida en el canal. Pero si hay digamos, una distancia entre Dios y siervo, es tremenda. O sea, imagínense, Dios volviéndose siervo, la fuente de toda y suprema y magnífica autoridad, honra y supremacía, volviéndose un siervo, un servidor significa ser siervo. Para que usted entienda, en nosotros el sentir que debe haber, eso significa que es prácticamente al piso que tenemos que llegar. Amén. Eso es más que decirle páseme limón o sal 3 veces, para que usted ya vaya quitando de usted, de su mente, todo ese tipo de paradigmas que a veces le impiden tener la actitud y el ejercicio correcto de su función delante del Señor, y entender que si no hace esto, no puede alcanzar el lugar que Dios le tiene preparado, y que si no lo alcanza, después no se sorprende. Entonces dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sigamos. Y estando en la condición de hombre, que dice, se humilló. Eso es todo esto de el hombre, la condición de humillarse. Luego dice hacerse obediente, y hasta dónde, hasta la muerte, es el sentir que hubo en Cristo. ¿En la forma de qué? ¿En la forma de qué, a esperanza? De siervo. Amén. Haciéndose obediente. O sea, una de las cosas que debe entender es que el verdadero servidor del Señor tiene una característica, y es que es una persona obediente. Amén. De ahí la necesidad, por ejemplo, que para que su servicio al Señor sea auténtico, lo haga bajo autoridad y en una condición donde se haga evidente y manifiesta su obediencia. Por eso les decía ayer que esas personas que manipulan indebidamente su adherencia al cuerpo de Cristo, ahí se está embolatando este asunto que estamos predicando. Que yo me voy de esta iglesia, ¿quién te mandó a que te vayas? ¿Tú puedes hacerlo? Sí, claro, como este mesero que cambió, pero entiende lo que pierdes. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo escribí, ahí está. No, pero es que esta obediencia está muy dura. Ay, Señor, Jesucristo se rascará
dice obediente hasta la muerte. Imagínense cómo. Y lo que dice el Señor, haya en vosotros este mismo sentir. O sea, piensen así debe ser. Haciendo su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Es tan tremenda la descripción porque ni siquiera es cualquier muerte. La muerte más humillante, la más fea que pudo haber experimentado alguien o que puede experimentar, la muerte de cruz. Eso es para romper paradigmas en nosotros y decir cuál debe ser nuestra condición de siervos que nos permita alcanzar un lugar en el reino de Dios. Amén. Y que si usted ve puesto a alguien, escúcheme bien, también es importante para que usted lo tenga en cuenta, puesto en alguien que Dios ha honrado en forma legítima. ¿Y cuál es la forma legítima que Dios honra a una persona? Una honra que no depende de los hombres. Y eso puede darse. Aquí en la tierra vemos hombres puestos en la autoridad, puestos en lugares donde Dios mismo honra y que a veces ni las más feroces motivaciones de los hombres por quitarles esa honra logran quitársela. Yo he visto hombres así. Mire que en este mundo hay siervos que han sido vituperados, que han sido acusados, que han sido por debajeados, y uno podría decir, mejor dicho, estos los van a acabar. Y Dios no permite que pase eso. Dios les mantiene la honra, les mantiene la posición. ¿Eso qué significa? Que son hombres puestos por honra de parte del mismo Dios. Hace poco para que no, ustedes ya saben a quién podemos referenciar en eso. ¿Sí? No quiero mencionar nada más. Pero hace poco leí la biografía de un hombre de Dios de más o menos los años 50 en Estados Unidos, también muy famoso. Oiga, tremendo. Un hombre que la sociedad nunca pudo tolerar, ni siquiera la misma iglesia. Nombre de Dios tremendo, usado poderosamente. Y siempre intentaron quitarle la honra y decir que no era, y lo atacaban y lo vituperaban, la misma iglesia de Cristo. Pero Dios lo mantuvo y hasta hoy tiene un nombre grande en el reino de Dios en la actualidad. Y uno dice, ¿a qué se debe eso? A que Dios lo ha honrado. Por eso si usted ve en su contexto, alguien a quien Dios honra, en lugar de a veces cargarse de envidia y criticar, más bien considere quizás el ejemplo de su fe y sobre todo de su servicio. Que si Dios honra a alguien, esa honra, perdóname Señor lo que voy a decir, pero tú mismo lo estás describiendo ahí, esa honra no es gratis. La salvación tal vez, pero la honra que Dios da, no. Aquí la honra que Dios da la está llevando a un precio muy clarito. Servicio, obediencia y obediencia a alto nivel. Amén. Si usted ve a una persona es que tal vez no ha visto nada de eso, usted ve la honra nomás, ve la bendición, ve la prosperidad, que a veces se denota eso, pero seguramente usted no ha visto ni la obediencia ni la humillación que ha tenido que experimentar la persona. Y que si usted quisiera algo igual, en lugar de estar criticando, deberíais imitar lo que el apóstol Pablo un día dijo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Luego dice entonces, para terminar, y estando en la condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, sigamos, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, la exaltación, la bendición de parte de Dios para su vida aquí en la tierra y por la eternidad no es una cuestión de regalo, es algo que usted se va a ganar a punta del servicio. Por eso, recomendación: sirva al Señor, y si va a servirlo, sirva bien. Amén. Que el Señor no olvida. La Biblia dice algo bien tremendo en el libro de Hebreos capítulo 6, la carta a los Hebreos, que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. El servicio es, como le dije, entre nosotros. Por eso, si usted va a servir al Señor, hágalo con amor. Que aquí se sienta ese que me cae mal, hágalo con amor, que el Señor va a recompensar. Amén. El Señor un día enseñó acerca de que si alguien te pide que camine una milla,
¿Qué dice la Biblia? Ve con él. 2. Si hay algo donde usted puede aplicar eso, es en el servicio al Señor. A veces nos movemos en una mentalidad tan diferente, donde ni siquiera la milla que nos piden que hagamos la queremos cumplir, le sacamos los pretextos. Llega temprano al servicio. Algo que yo me he percatado es que aquí hay gente que sencillamente, si siguen así, no van a ver una con Dios, porque la actitud que tienen va diciendo, y después no vayan a decir, Dios no oye mis oraciones. Dios las oye todas. El que no oye parece que eres tú. Es que a mí, Dios, ¿por qué no me cambia las condiciones? Te está diciendo cómo. Amén. Llega temprano a un ensayo. No. O sea, no caminan ni la milla que se les pide. Por eso es que cuando hago convocatorias adicionales, la respuesta de la gente es mínima. Es mínima. Un siervo como Cristo entiende bien, por ejemplo, que en el servicio hay que meterle sacrificio. Hoy yo tengo una reunión. Sacrifícala pues por el Señor. Ese es el sentir que debe haber. Los verdaderos siervos de Dios, vean, en el derrotero general, eso no es eventual. Esto no es eventual, porque eventualmente las cosas no se pueden medir. ¿Me estoy haciendo entender? Esto es el derrotero general de tu desempeño. Cuando usted lo evalúan en la empresa de acuerdo a su desempeño, usted no lo van a evaluar por un día que llegó tarde, lo van a evaluar es por el derrotero. Ayer le decía a una persona, pues que estás pidiendo permiso tras permiso. Eso a mí no me habla de la eventualidad del permiso, me está hablando de la percepción que tienes con la cual tú sirves. Porque si tienes la percepción clara, vas a saber que te vas a dar cuenta, entre otras cosas, que estás recurriendo mucho al permiso. Y ahí es donde tú decides tomar la decisión de qué, por ejemplo. ¿De qué? No sé. De sacrificarse, de renunciar, de despojarse. ¿Me estoy haciendo entender o no? Ahí es. ¿Sí? Que yo me estoy durmiendo mucho. Ahí es donde te das cuenta. No, esto no es sacrificio. Que yo me duermo, que usted no sabe cómo me duermo. Pues le voy a decir, si tiene el sentir correcto, entonces voy a pasar toda la noche para no dormirme. Esa es la. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Porque yo sé, aquí había un hermanito que venía después de trasnochar a servir en su trabajo. ¿Sí? Y venía, o viene porque estaba sirviendo. Y él me cuenta, me dice, pastor, como yo termino tan cansado, mi jornada de trabajo laboral en el trasnocho y el otro día me toca servicio, he optado por lo siguiente, por no dormir, aún saliendo del trasnocho, porque sé que si me duermo ya paso derecho. Decidí hacer el sacrificio de venir directo de mi jornada de trabajo aquí, y una vez cumpla con mi jornada de servicio al Señor, voy y ahí si parezco un oso en invierno. Ese es el sentido. Me estoy haciendo entender. Y la milla más. Pues hermano, esta sí es más exigente, pero son las cosas que te van dando. Pero eso quiere el servicio a Dios. Hay gente que tiene iniciativa. Y esa es la gente que, entre otras cosas, termina impulsando la obra del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? La iglesia de Cristo requiere gente así. ¿Sí? Que a veces no están esperando que me digan, sino que, heme aquí, Señor, ¿qué dice la palabra? Envíame al vecino, pero que sepan que estos muchachos vienen diligentes. Porque es así. A mí me ha pasado, yo vi una delegación, yo le tengo el pollo, pastor. Uno dice, envíame a mí. Hace poco le dije, mira, toma, te pongo este instrumento para que sirvas, te lo pongo yo. A mí no me gusta, ¿verdad? Mis santos hermanos, claro, la vida les va a tocar sin el favor de Dios, porque Dios no tendría que recompensarte. No, pero que yo sí sirvo, como el mesero.
Al mesero lo sirvió, pero le deja propina. ¿Ah? Yo con eso soy de lo más celoso. Cuando me sirven bien, a esos meseros les va, pero bien conmigo. Sí. Un día fuimos a almorzar toda la familia. Una meritería en ese. Yo dije, pobre mesero al que le tocó servirnos ese día. Que una gaminería. Estábamos por allá creo que por el eje cafetero. Cada una mesa como de 40 personas y todos unos gamines completos. ¿Sí me entienden? Y le tocó a unos 2 meseros, hermano. Pero nos atendieron ese par de países. Qué paciencia, qué amor. ¿Sí? Y yo al final les dije, a ver, no se paren, hacen el favor. Se caen cada uno de un buen billetico para la propina de todos estos. Y se fueron contentísimos, hermano. Imagínense una buena colecta de entre más o menos 30 personas. ¿Qué mesero recibe una propina así? Pero yo decía, es que se la ganaron. Después de aguantarnos esas 2 horas ahí sentados y servimos como nos sirvieron. Porque ustedes entiendan, las bendiciones, eso que Dios le concede, eso que cambia sus condiciones. Amén. Eso que lo va a sacar de ser mesero, porque el mesero querrá ser mesero toda la vida, o algún día querrá ser el dueño del restaurante. ¿Sí o no? En la Avenida de los Estudiantes hay un restaurante, se lo recomiendo, se llama Adelis. Ya voy a hacer publicidad a ese restaurante. No, es que lo recomiendo, que es muy bueno. Y ese restaurante, el propietario de ese restaurante es un señor que fue mesero durante años en otro restaurante. Y yo me acuerdo de cómo servía. Era espectacular. Y ahora usted ya lo ve, sentado en el lugar donde se cobra, ella recibe. ¿Sí me estoy diciendo? Para que usted entienda. Y yo no digo que ser mesero sea deshonroso, pero ser el dueño es más honroso. O sea, no nos mintamos, hermanos. Las cosas como son. Entonces, si usted quiere cambiar de condición en Cristo Jesús, mire bien el camino que el Señor le pone. Un verdadero siervo se despoja de todo, de la pereza, porque no vamos a decir que usted se despoja de su condición de Dios. Es que yo soy una diosa, la diosa del Olimpo, no. Usted se despoja de su pereza, de su negligencia, de sus disculpas, de sus afectos. Es que mi mamita, hoy es el cumpleaños de mi mamita, por eso no pudiera servir. Yo no le digo que no le celebre el cumpleaños a su mamita, yo hasta lo celebro. Le digo la mentalidad. Amén. Hay que celebrar. No interprete mal las cosas. Hay que celebrar lo que toque, hay que cumplir con lo que toque. El problema es que a veces la gente está esperando sustituir lo del Señor por cualquier otra cosa y le parece fácil sustituir lo del Señor por otra cosa. A lo que me refiero para terminar es cuando una persona tiene claro lo que es el sentido de Cristo en cuanto a su servicio, no va a tener dificultades y se va a destacar en el ejercicio de su función. Se va a destacar por su servicio. Va a ser una persona que propone, va a ser una persona que va a la milla más, va a ser una persona que le dice al Señor Jesucristo, como Pedro, ahí sí pues, hasta la vida daré por ti. Pero no, mentiras, y los que dicen así lo niegan después antes de que cante el gallo, pero el Señor lo sostiene. Amén. Pero el Señor lo sostiene, porque cuando tú tienes el sentir correcto, Dios encuentra razones para sostenerte y darte a ti la posibilidad de que independientemente de tus debilidades, tú sigas. En forma práctica, a veces que se observa, Señor, tú sabes que yo, por ejemplo, este trabajo no me permite a mí tener el tiempo. Y cuando Dios ve la motivación y ve el esfuerzo, ve la dedicación, ve el sacrificio, poco a poco el Señor va aliviando las cargas, para que después seas un vago que solamente se la pasa metido en la iglesia y bien bendecido por el Señor, porque eso es lo que más irrita.
que los vagos que servimos, a mí todo el tiempo me dicen vago, vago, vago. Yo digo, sí, sí, sí. Yo soy un vago, no hago nada, me la paso es durmiendo. Piensen que es así, no se preocupe, digamos que es así. Pero para más audiencia en la llaga que usted tiene, es un vago que Dios bendice, que Dios sustenta, que no se preocupa tanto por las cosas que usted sí se preocupa. ¿Cómo le parece? Amén. Así es, sencillo. Hace poco me dijo, usted no hace nada y come rico. Riquísimo, le dije, no sabes. Solamente vas a predicar 4 cultos a la semana. A veces 3, porque le delego a la pastora a otro. Y a veces cancelo el devocional, imagínate. Nada. Diga, o sea, piensen que es así. Pero claro, pues no ha visto lo invisible. Amén. No ha visto que quizás se ha renunciado a lo que usted dice, no, eso sí no. No, renunciar al trabajo. No, ¿qué tal? Dar un diezmo, dar una ofrenda. Entonces, si no sabe eso, siga pensando que las cosas son como usted piensa y verá que no. Estoy haciendo entender, porque con el Señor las cosas, perdóname, las cosas son como son. Son como son. El Señor se despojó. Cuando usted lo ve a Cristo allá en la... Usted ahorita no lo percibe del todo, pero el día que usted entre al cielo, va a ver a Cristo. Y perdóname que me extendió los 5 minutitos, o 10 o 20 o 30. Sacrifíquense, hermanos. Cuando usted llegue al cielo, va a ver un trono majestuoso, lo más espectacular. Amén. Y ahí va a haber a uno sentado, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Y va a haber gente que llega hasta ese trono, que tiene acceso al trono. Amén. Pero habrá gente que no. ¿Alguna vez usted ha ido a conciertos donde hay zonas generales? ¿Qué más dice? Preferencial, VIP, y hay otra, no me acuerdo cómo se llama, palco. Allá los palcos ya son otro nivel. Allá ya hacen mesas, eso con su botella de vino o de galeras en última, ¿sí? Pero personal. Pero otro es la montonera donde lo pisan. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Los conciertos es así. El de palco ya no tiene que llegar, el de palco no tiene que llegar temprano. Ese llega a la hora, su puesto está reservado, ahí se lo tiene. Venga, siéntese, doctor, aquí está, tome su botella, sus snacks y disfrute del espectáculo. Al otro lo empuja. No sale el borracho que le tira la botella en la cabeza. ¿Qué quiere ser usted en el cielo? Palco, preferencial, very important in people, ¿sí me entiendo? O general, frente al trono del Señor. No frente a los cantores del Chipuco, sino frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso sí ya depende de cuánto entendimiento